Hay un momento en la vida de todo hombre donde el peso de la existencia se vuelve insoportable, no por la carga física, sino por la sensación de que cada paso se da sobre arenas movedizas que amenazan con tragarse cualquier rastro de esperanza. Imagina despertar antes de que el sol acaricie las colinas, sintiendo que el sudor de tu frente es una ofrenda constante a un altar de deudas y carencias que nunca parece llenarse. Esta es la crónica de aquellos que caminan con los bolsillos vacíos, pero el alma llena de preguntas, de quienes han mirado al cielo buscando una respuesta mientras sus manos, agrietadas por el trabajo duro, apenas sostienen el sustento del día. No es solo un relato sobre finanzas. Es un viaje hacia el centro del espíritu humano, donde se descubre que la verdadera riqueza no nace de la acumulación, sino de una sabiduría ancestral que ha sido enterrada por el ruido del consumo moderno. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que tiene el poder de convertir tu escasez en un imperio de propósito y libertad que el mundo no podrá arrebatarte jamás. Elías vivía en un pequeño pueblo llamado Valle Sereno, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre las montañas verdes y los caminos de tierra que se entrelazaban como venas sobre la piel de la tierra. Su hogar era una pequeña construcción de madera y tejas de barro que crujían cada vez que el viento soplaba con fuerza desde el norte. Cada mañana, el sonido metálico de su vieja bicicleta despertaba a los gallos, marcando el inicio de una jornada que parecía una copia exacta de la anterior. Trabajaba en un aserradero local, donde el aroma a pino fresco y el serrín que flotaba en el aire eran sus únicos compañeros constantes. Elías era un hombre de manos grandes y ojos profundos, marcados por una melancolía que solo conocen aquellos que ven pasar la vida sin poder tocarla. A sus 35 años, sentía que había fallado en la promesa que se hizo a sí mismo cuando era joven. En aquel entonces, soñaba con viajar, con construir una casa digna para su madre y con caminar por la vida sin el miedo constante a que una enfermedad o un imprevisto derrumbaran su frágil estabilidad. Pero la realidad era un muro de piedra fría. Su salario era de apenas $400 al mes, una cifra que desaparecía tan pronto como llegaba a sus manos. El dinero fluía como agua entre sus dedos, destinándose al alquiler, al pan, a la luz y a las pequeñas deudas que se acumulaban en la tienda de la esquina. Un martes gris, mientras la lluvia golpeaba el techo del aserradero con una violencia rítmica, Elías se sentó en un tronco húmedo a mirar sus botas desgastadas. Un agujero en la suela derecha permitía que el frío del suelo se filtrara hasta su piel, recordándole su propia vulnerabilidad. Se sintió pequeño, insignificante frente a la inmensidad de un sistema que parecía diseñado para mantenerlo siempre al borde del abismo. En ese momento, un pensamiento amargo cruzó su mente, pues se preguntó si nacer pobre era una condena que debía cargar hasta la tumba, o si existía una salida que sus ojos, nublados por el cansancio, no lograban percibir. Esa tarde, al regresar a casa, se encontró con don Julián, un anciano que vivía en la cima de la colina más alta del pueblo. Don Julián era una figura legendaria en Valle Sereno. Nadie sabía con certeza de dónde venía ni cómo había logrado construir la hermosa propiedad que ahora habitaba, pero todos recordaban que, hace 30 años, él era solo un humilde barrendero que dormía en un rincón de la plaza. El anciano estaba parado frente a su jardín, observando cómo las gotas de lluvia nutrían sus flores con una calma que envidiaría cualquier rey. Elías se detuvo, impulsado por una mezcla de envidia y curiosidad. Don Julián lo miró y, con una sonrisa que parecía contener todos los secretos del universo, le hizo una seña para que se acercara. El joven se aproximó con timidez, sintiendo que sus ropas empapadas eran una falta de respeto frente a la elegancia sencilla del anciano. Don Julián le ofreció una taza de café caliente y, sin preámbulos, le dijo que el dolor que cargaba en su mirada era un peso que él también había llevado durante mucho tiempo. Elías suspiró y confesó que no entendía cómo alguien podía prosperar cuando el mundo parece estar en su contra. Le dijo que ganaba muy poco, que el dinero no alcanzaba para soñar y que se sentía atrapado en una jaula de necesidades básicas. El anciano lo escuchó en silencio, dejando que el vapor del café acariciara sus rostros,
Y luego le dijo algo que cambió el curso de sus pensamientos. Le explicó que el dinero no es una meta, sino una energía que responde a reglas específicas que la mayoría de las personas decide ignorar por pereza o por miedo. Don Julián le habló de la regla de la primera semilla. Le contó que la mayoría de la gente, cuando recibe su paga, lo primero que hace es repartirla entre otros, el dueño de la casa, el tendero, el Estado y las empresas de servicios. Al final de la cadena, no queda nada para ellos mismos. El anciano puso una mano sobre el hombro de Elías y le dijo que si él no era capaz de pagarse a sí mismo primero, aunque fuera una cantidad pequeña, entonces se estaba tratando como a un esclavo que solo trabaja para alimentar a sus amos. Esa noche, Elías no pudo dormir. Las palabras del viejo resonaban en su cabeza como campanas en medio del silencio. Se preguntaba cómo podía pagarse a sí mismo si ni siquiera tenía suficiente para cubrir sus gastos. Parecía una locura, un consejo imposible de aplicar para alguien que contaba cada centavo. Sin embargo, había algo en la paz de don Julián que le daba una credibilidad que ningún banquero o experto en televisión podría igualar. Decidió que el próximo mes, cuando recibiera sus $400, separaría $40 antes de pagar cualquier otra cosa. Cuando llegó el día del pago, las manos de Elías temblaban. Tenía frente a él los billetes que representaban un mes entero de esfuerzo, de madrugadas frías y de dolor de espalda. Los acreedores ya estaban llamando a su puerta mental. El dueño de la casa esperaba sus $200. La tienda reclamaba $100 por la comida del mes. Los servicios sumaban otros $70. Solo le quedaban $30 para sobrevivir el resto del tiempo. Si separaba los 40 que don Julián le sugirió, entraría en un terreno desconocido y peligroso. Pero en un acto de fe ciega, Elías tomó 4 billetes de $10 y los guardó en una pequeña caja de madera que su padre le había dejado antes de morir. Fue una sensación extraña, una mezcla de terror y un naciente sentido de poder. Por primera vez en su vida adulta, el dinero no se había ido para otros antes de que él pudiera sentir que era suyo. Ese mes fue duro. Tuvo que caminar más para no gastar en transporte y sustituyó la carne por granos. Pero cada vez que abría la caja y veía esos $40, sentía que algo dentro de él estaba cambiando. No era solo el dinero, era la disciplina de decirse a sí mismo que su futuro valía más que su comodidad presente. El proceso de transformación interna había comenzado. Elías empezó a notar que, al tener ese pequeño fondo, su actitud en el trabajo era distinta. Ya no miraba el reloj con desesperación, sino que se enfocaba en aprender más sobre la madera, sobre los cortes y sobre cómo mejorar la eficiencia del aserradero. Su jefe, un hombre rudo pero observador, notó el cambio y le asignó tareas de mayor responsabilidad. Un día, mientras organizaba unas tablas de roble, Elías encontró a un cliente que buscaba un diseño específico para una mesa de comedor. El aserradero solo vendía la madera bruta, pero Elías, recordando las enseñanzas de su abuelo carpintero y movido por una chispa de iniciativa que antes estaba apagada, se ofreció a construirla él mismo en sus horas libres. El cliente aceptó y le pagó $100 por el trabajo. Fue el primer dinero que Elías ganó fuera de su salario fijo. Esa noche, frente a su caja de madera, Elías comprendió que la regla de la primera semilla no era solo sobre ahorrar, sino sobre cambiar la mentalidad de escasez por una de oportunidad. Al pagarse a sí mismo, había reconocido su propio valor, y ese reconocimiento le permitió ver puertas donde antes solo veía paredes. Los $100 de la mesa se unieron a los ahorros que ya tenía, y por primera vez en años sintió que el horizonte no estaba tan lejos. Sin embargo, el camino hacia la verdadera libertad no estaría libre de pruebas. La adversidad golpeó a su puerta cuando su madre, que vivía en un pueblo vecino, cayó enferma. Elías tuvo que usar gran parte de lo que había guardado para cubrir los medicamentos y el transporte. En otro tiempo, esto lo habría hundido en la desesperación y lo habría llevado a pedir préstamos con intereses abusivos que lo habrían encadenado por años. Pero esta vez, aunque le dolió ver su caja vaciarse, sintió una gratitud inmensa porque el dinero estaba allí cuando se necesitaba. No tuvo que humillarse ni pedir favores. La disciplina le había dado dignidad.
Don Julián lo visitó unos días después y le dijo que no se desanimara por el retroceso aparente. Le explicó que la vida siempre pondrá a prueba tus nuevos hábitos para ver si realmente los has integrado en tu alma o si son solo un capricho pasajero. El anciano le recordó que la riqueza no es la cantidad de billetes que tienes hoy, sino la capacidad que has desarrollado para generarlos y conservarlos. Le dijo que volviera a empezar con la misma determinación, porque la semilla que se planta en tierra fértil siempre vuelve a brotar, incluso después de una tormenta. Elías retomó su hábito con una fuerza renovada. Ya no lo hacía por obligación, sino por amor propio. Empezó a estudiar libros que don Julián le prestaba. Textos sobre cómo funcionaba el mundo financiero, sobre el valor del tiempo y sobre cómo la mente es el activo más importante que poseemos. Descubrió que la mayoría de la gente gasta el dinero que no tiene en cosas que no necesita para impresionar a personas que no le importan. Él decidió que no caería en esa trampa. Sus ropas seguían siendo sencillas y su bicicleta la misma de siempre, pero su mente ya habitaba en un palacio de posibilidades. Pasaron los meses y el pequeño fondo volvió a crecer. Elías comenzó a invertir pequeñas sumas en herramientas propias. Compró una sierra de mano de mejor calidad, unos formones japoneses y un cepillo de carpintero que le permitía dar acabados profesionales a sus trabajos independientes. Su reputación en Valle Sereno creció. Ya no era solo el hombre que trabajaba en el aserradero, era el artesano que podía transformar un trozo de madera rústica en una obra de arte. En sus diálogos con don Julián, Elías aprendió que la disciplina es la forma más pura de amor propio. El anciano le decía que cada vez que resistía la tentación de gastar en algo innecesario, estaba diciéndole a su yo del futuro que se preocupaba por él. Es un diálogo constante entre el presente y el destino. No se trata de privarse de la vida, sino de entender que la gratificación instantánea es el enemigo de la realización duradera. El dinero, decía don Julián, es un excelente siervo pero un pésimo maestro. Un día, mientras caminaban por la plaza, vieron a un grupo de jóvenes quejándose de la falta de empleos y de la mala situación económica. Elías sintió el impulso de acercarse y contarles su secreto, pero el anciano lo detuvo con un gesto suave. Le dijo que la gente solo escucha cuando está lista para oír y que la mejor forma de enseñar no es con palabras, sino con el ejemplo de una vida transformada. Elías comprendió entonces que su viaje era personal y que su éxito sería la prueba más grande de que las leyes de la abundancia funcionan para cualquiera que tenga el valor de aplicarlas. La transformación interna de Elías era ahora visible en su postura, en su forma de hablar y en la calma con la que enfrentaba los desafíos diarios. Ya no era el hombre que se sentía víctima del destino, sino un protagonista activo que entendía que cada elección contaba. Había aprendido que ganar poco no es un impedimento para ser rico, porque la riqueza comienza en la gestión de lo pequeño. Si no eres fiel en lo poco, nadie te confiará lo mucho, le repetía don Julián en sus tardes de café. Elías empezó a ver su salario de $400 no como una limitación, sino como un recurso que debía ser administrado con la precisión de un cirujano. Cada dólar tenía un propósito. Había dólares destinados a la supervivencia, dólares destinados al crecimiento y dólares destinados a la generosidad. Sí, Elías también aprendió que dar es una parte fundamental de la regla de la abundancia. Empezó a ayudar a un vecino anciano con sus compras o a donar pequeñas sumas a la escuela del pueblo. Descubrió que cuando das desde un corazón que se siente próspero, el universo encuentra formas de devolverte esa energía multiplicada. La historia de Elías es la historia de un despertar. No hubo milagros, no hubo loterías ganadas, ni herencias inesperadas. Hubo voluntad, hubo paciencia y, sobre todo, hubo una obediencia radical a una regla simple que el resto del mundo desprecia por considerarla demasiado lenta. Pero como le dijo don Julián una tarde frente al atardecer dorado, las raíces más profundas son las que sostienen a los árboles más altos, y esas raíces se construyen en la oscuridad, en silencio, y con una constancia inquebrantable. En esta etapa de su vida, Elías ya no temía al futuro. Sabía que, independientemente de las circunstancias externas, él poseía la llave de su propio bienestar. Había pasado de la desesperanza a la acción, de la queja a la gratitud y de la pobreza mental a una visión clara de hacia dónde quería ir.
El camino aún era largo, pero sus pasos eran firmes. La caja de madera ya no solo contenía billetes, contenía sueños que estaban empezando a tomar forma en el mundo real. La lección estaba clara, pero el proceso de maduración apenas comenzaba. Elías entendía ahora que la verdadera maestría no consiste en no tener problemas, sino en tener los recursos internos para resolverlos. Don Julián lo miraba con orgullo, sabiendo que había pasado la antorcha a alguien que sabría mantenerla encendida. La transformación de un hombre que ganaba poco, pero pensaba en grande, estaba completa en su esencia, lista para expandirse hacia nuevos horizontes que antes parecían inalcanzables. El éxito silencioso comenzó a manifestarse en la vida de Elías, de formas que él no esperaba. No se trataba solo de los números crecientes en su pequeña caja de madera, sino de una nueva percepción del tiempo y de sus propias capacidades. Su pequeño taller improvisado en el patio de su casa se había convertido en un santuario de creatividad y disciplina. Las noches que antes pasaba frente al televisor, consumiendo historias ajenas, ahora las dedicaba a perfeccionar el ensamblaje de una silla o el pulido de una repisa. Cada pieza que salía de sus manos llevaba consigo una parte de su alma y la promesa de un futuro distinto. El rumor de su talento se extendió por Valle Sereno como el polen en primavera, y pronto los encargos dejaron de ser esporádicos para convertirse en una corriente constante. Una tarde de sábado, después de haber entregado un juego de mesas auxiliares por las que recibió $300 adicionales, Elías caminaba por la calle principal del pueblo. Se detuvo frente a la vitrina de una tienda de vehículos. Una motocicleta roja, brillante y moderna, parecía observarlo con desafío. El vendedor, que conocía a Elías de toda la vida, salió a su encuentro y le dijo que con ese nuevo brillo en sus ojos seguramente ya podía permitirse un lujo así. Le ofreció cuotas cómodas y le aseguró que una máquina como esa le daría el estatus que un artesano de su nivel merecía. Por un momento, Elías sintió la punzada del deseo. Imaginó el viento en su cara y la mirada de admiración de sus antiguos compañeros del aserradero al verlo llegar en semejante máquina. Sin embargo, antes de dar el paso, recordó el rostro sereno de don Julián y su advertencia sobre las trampas del ego. Se dio cuenta de que la motocicleta no era una herramienta para su crecimiento, sino un altar a la vanidad que devoraría sus ahorros y lo obligaría a trabajar más horas solo para mantenerla. Con una cortesía firme, rechazó la oferta y siguió su camino a pie. Esa misma noche, subió a la colina para visitar al anciano. Don Julián lo recibió con una jarra de agua fresca y una mirada que parecía leer sus pensamientos. El joven le contó sobre la tentación de la motocicleta y el anciano asintió con una lentitud llena de significado. Don Julián le explicó que la mayoría de los hombres que logran salir de la miseria terminan cayendo en la mediocridad porque confunden la capacidad de comprar con la capacidad de poseer. Le dijo que si compras algo que no produce dinero, ese objeto te posee a ti, porque te quita la libertad de elegir cómo usar tu tiempo. El anciano introdujo entonces la regla del multiplicador invisible. Le enseñó que cada dólar que ahorraba era como un soldado, que debía ser enviado a la guerra para traer más prisioneros. Si gastaba a sus soldados en lujos temporales, su ejército nunca crecería lo suficiente como para conquistar la verdadera libertad. Elías escuchaba con una atención casi religiosa. Don Julián le reveló que el secreto para hacerse rico ganando poco no reside en cuánto guardas, sino en qué haces con lo guardado después de haber superado la primera etapa de supervivencia. Le sugirió que en lugar de una motocicleta que perdía valor cada día, invirtiera en una máquina de corte industrial que le permitiera triplicar su producción en el taller. Elías comprendió que el camino a la riqueza es una escalera de sacrificios conscientes donde cada peldaño te exige soltar un deseo inmediato a cambio de una recompensa eterna. Siguiendo el consejo, Elías usó sus ahorros para adquirir maquinaria de segunda mano, pero en excelente estado. Con estas herramientas, lo que antes le tomaba 3 días de trabajo manual, ahora lo resolvía en una mañana. La eficiencia trajo consigo más ingresos, y por primera vez, Elías se enfrentó al dilema de dejar su empleo seguro en el aserradero. El miedo a perder sus $400 mensuales era una sombra que lo perseguía. Sus amigos le decían que estaba loco,
que un salario fijo era la única garantía en un mundo tan incierto. Pero Elías ya no hablaba el mismo idioma que ellos. Él había descubierto que la única seguridad real es la que uno construye con su propio talento y gestión. El día que presentó su renuncia, el dueño del aserradero se rió de él. Le dijo que Valle Sereno era un cementerio de sueños y que pronto volvería pidiendo trabajo por la mitad del sueldo. Elías no respondió con ira, sino con una sonrisa tranquila. Recogió sus cosas y cruzó la puerta con la sensación de quien acaba de romper una cadena invisible. Los primeros meses como trabajador independiente fueron una prueba de fuego. Hubo semanas donde el teléfono no sonaba y el silencio en el taller se volvía pesado como el plomo. La duda intentó filtrarse por las grietas de su resolución, pero Elías se mantenía firme en su rutina. Se levantaba a las 5 de la mañana, limpiaba su taller, organizaba sus herramientas y estudiaba nuevas técnicas de diseño, incluso si no tenía un pedido inmediato. Fue en esta época de incertidumbre cuando don Julián le enseñó sobre la importancia de la red de valor. El anciano le explicó que el dinero es la consecuencia de los problemas que resuelves para los demás. Si quieres ganar más, debes buscar problemas más grandes o servir a más personas. Elías empezó a visitar los hoteles y restaurantes de los pueblos vecinos, ofreciendo no solo muebles, sino soluciones de diseño que mejoraran la experiencia de sus clientes. Su enfoque no era vender madera, sino crear atmósferas de calidez y hospitalidad. Un empresario hotelero, impresionado por la pasión y la visión de Elías, le confió la remodelación de todo el vestíbulo de su propiedad de lujo. Era un contrato de $8,000, una cifra que Elías nunca había visto junta en toda su vida. Cuando recibió el primer adelanto, sintió un vértigo que casi lo hace caer. Pero ya no era el joven impulsivo de antes. No corrió a comprar ropa nueva ni a celebrar en grande. Fue a su taller, compró los mejores materiales, contrató a 2 jóvenes del pueblo que necesitaban trabajo y se puso manos a la obra con una precisión quirúrgica. Durante ese proyecto, Elías aprendió a ser un líder. Tuvo que enseñar a sus ayudantes, Gabriel y Santiago, no solo a tratar la madera, sino a respetar los tiempos y a valorar la excelencia. Les hablaba de la regla de la primera semilla y de cómo ellos también podían cambiar sus vidas si decidían ser dueños de su destino. El taller ya no era solo un lugar de producción, era una escuela de vida. Elías se dio cuenta de que su riqueza estaba creciendo no solo en su cuenta bancaria, sino en el impacto que generaba en los demás. Sin embargo, el éxito también atrajo las sombras de la envidia. Algunos vecinos empezaron a murmurar que seguramente Elías estaba metido en negocios turbios, porque no era normal que alguien que ganaba tan poco hace apenas un año, ahora tuviera contratos tan grandes. La gente no veía las madrugadas en vela, los dedos golpeados por el martillo, ni el sacrificio de años de privaciones. Elías se sintió herido por los comentarios, pero don Julián le recordó que la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al éxito. Le dijo que no perdiera tiempo defendiéndose, porque los resultados hablarían por él. La verdadera prueba de su carácter llegó cuando un incendio accidental en un local vecino amenazó con destruir su taller. El humo y el calor dañaron parte de la madera preciosa que había comprado para el proyecto del hotel. En ese momento de crisis, Elías vio cómo meses de esfuerzo podían evaporarse en minutos. Pero en lugar de sentarse a llorar sobre las cenizas, organizó a su equipo y trabajaron durante 48 horas seguidas para limpiar, recuperar lo que se pudiera y renegociar con los proveedores. Su resiliencia impresionó tanto al dueño del hotel que éste decidió ampliar el contrato para incluir las habitaciones. Al finalizar el año, Elías hizo un balance de su situación. Después de pagar salarios, materiales e impuestos, le quedaban libres $4,500. Era más dinero del que su padre había ganado en 5 años de trabajo. Siguiendo su hábito inquebrantable, separó el 10% para su fondo de libertad, otro porcentaje para la reinversión y una parte para la educación, ya que entendía que su mente era el motor de todo. Don Julián lo visitó esa noche y, al ver las cuentas claras y el espíritu humilde de Elías, le dijo que finalmente estaba listo para entender la regla final de la abundancia. El anciano le explicó que la riqueza no se mide por lo que tienes, sino por cuánto tiempo podrías vivir manteniendo tu estilo de vida si dejaras de trabajar hoy mismo. Elías descubrió que,
Gracias a su estilo de vida sencillo y a sus inversiones inteligentes, ya no trabajaba por necesidad, sino por propósito. El dinero había dejado de ser un carcelero para convertirse en un puente. Ya no se despertaba con el miedo a la carencia, sino con la alegría de la creación. Una mañana, Elías se encontró con un antiguo compañero del aserradero que seguía ganando los mismos $400. El hombre se quejaba de la mala suerte y de cómo el gobierno y los jefes tenían la culpa de su pobreza. Elías lo invitó a un café y, con mucha paciencia, le contó su historia. No le dio consejos directos ni le dijo qué hacer, simplemente le mostró cómo una pequeña caja de madera y una regla de $40 habían sido el inicio de todo. El hombre lo escuchó con escepticismo, diciendo que $40 no hacían la diferencia para nadie. Elías comprendió entonces que la pobreza más difícil de erradicar no es la que está en los bolsillos, sino la que está grabada en la mente. La prosperidad de Elías continuó expandiéndose. Compró un terreno fértil cerca del río y empezó a plantar árboles de madera fina, pensando en el mercado de dentro de 20 años. Entendió que la riqueza verdadera tiene un ritmo lento, como el crecimiento de un roble, y que los atajos suelen llevar a precipicios. Su relación con el dinero se volvió natural y despojada de ansiedad. Aprendió que el dólar es una herramienta neutral que amplifica lo que ya eres por dentro. Si eres generoso, el dinero te permite ayudar a más personas. Si eres disciplinado, el dinero te otorga una estructura de acero para tus sueños. Don Julián, cuya salud empezaba a flaquear, llamó a Elías un día de lluvia para entregarle un viejo cuaderno de cuero. En sus páginas, el anciano había anotado décadas de observaciones sobre el comportamiento humano y la naturaleza de la abundancia. Le dijo a Elías que ahora él era el guardián de ese conocimiento en Valle Sereno. Le pidió que nunca olvidara sus orígenes y que siempre mantuviera un espacio en su corazón para los que todavía caminaban en la oscuridad de la ignorancia financiera. Elías aceptó el cuaderno con lágrimas en los ojos, prometiendo que la luz que don Julián había encendido en él no se apagaría jamás. Miró hacia atrás y vio al joven que lloraba sobre sus botas rotas en el aserradero, como si fuera otra persona, un extraño que habitaba en un mundo de sombras. La transformación estaba completa en su estructura, pero la vida seguía ofreciendo lecciones. Aprendió a invertir en activos financieros, a entender los ciclos del mercado y a diversificar sus fuentes de ingresos para que ninguna tormenta externa pudiera derribar su casa. Su hogar ahora era una construcción hermosa, diseñada por él mismo, donde la madera era la protagonista. Su madre vivía con él, disfrutando de una vejez tranquila y rodeada de los cuidados que antes eran un sueño inalcanzable. Pero lo más importante no era la casa, ni el taller, ni las tierras. Lo más importante era la paz que sentía al irse a dormir cada noche, sabiendo que era un hombre libre. Había demostrado que no importa cuán pequeño sea tu salario de inicio, si aplicas la regla que nadie quiere seguir, puedes construir un imperio de dignidad y propósito. Elías se convirtió en un pilar de la comunidad. Donaba becas para que los hijos de los trabajadores del aserradero pudieran estudiar y creó un fondo de préstamos sin intereses para pequeños emprendedores locales, con la única condición de que leyeran el cuaderno de don Julián y aplicaran la regla de la primera semilla. Su riqueza se multiplicaba cada vez que alguien más lograba romper sus propias cadenas. Descubrió que la mayor rentabilidad del mundo no está en los bancos, sino en la inversión que se hace en el potencial de otros seres humanos. En este punto de su camino, Elías comprendió que la regla que nadie aplica es en realidad un acto de rebeldía contra un sistema que nos quiere consumidos y endeudados. Es la decisión de ser el arquitecto de tu propio destino, $1 a la vez. Es entender que la gratitud por lo que tienes es el imán que atrae lo que deseas. Su historia se contaba en los pueblos vecinos como una leyenda moderna sobre el poder de la voluntad y la sabiduría aplicada. Elías ya no solo ganaba dinero, él creaba valor, generaba esperanza y construía un legado que iría mucho más allá de su propia vida. La calma de su taller era ahora el escenario de sus mejores reflexiones. Mientras cepillaba una tabla de nogal, sentía que cada viruta que caía al suelo era un resto de su antiguo yo que se desprendía para dejar ver la madera noble que siempre estuvo allí. La riqueza, finalmente,
no era una cifra en una pantalla, sino la libertad de elegir su propio camino y la capacidad de mirar al futuro sin miedo. Elías sabía que el secreto estaba al alcance de todos, pero solo aquellos con el corazón dispuesto a la disciplina podrían encontrar el tesoro escondido en la simplicidad de lo cotidiano. Elías se encontraba parado en la cima de la misma colina donde años atrás don Julián le había entregado el secreto de la abundancia. El sol se ocultaba tras las montañas de Valle Sereno, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y anaranjados que se reflejaban en las ventanas de su próspero taller. Abajo, el pueblo bullía con una vida que él ahora entendía de una manera diferente. Ya no veía solo carencias, sino oportunidades esperando ser moldeadas por manos valientes y mentes disciplinadas. El cuaderno de cuero descansaba en sus manos, con sus páginas gastadas por el uso constante, siendo ahora su mapa hacia un destino que seguía expandiéndose. Recordó el peso de aquellos primeros $40 en la caja de madera. Aquel sacrificio, que en su momento pareció una montaña imposible de escalar, fue en realidad la piedra angular de su libertad. La regla que nadie aplica no es un truco de magia ni una fórmula matemática compleja, sino el acto supremo de honrar la propia vida antes de servir a los intereses del mundo. Al pagarse a sí mismo primero, Elías no solo acumuló dinero, sino que acumuló respeto por su propio tiempo y por el sudor de su frente. Aprendió que la riqueza no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar por la tierra. Miró a Gabriel y Santiago, quienes ahora dirigían la producción principal del taller. Los vio hablar con la misma calma que él había aprendido de su mentor. Comprendió que el verdadero legado no se mide en cuentas bancarias con miles de dólares, sino en la capacidad de encender la chispa de la posibilidad en el alma de otro ser humano. El dinero es una herramienta poderosa, pero el carácter es la mano que la dirige. Sin disciplina, el dinero se evapora. Sin propósito, el dinero se vuelve una carga. Pero con sabiduría, el dinero se convierte en una bendición que fluye y nutre todo lo que toca. La historia de Elías nos enseña que la grandeza no depende del punto de partida, sino de la dirección del primer paso. Si eres capaz de dominar lo pequeño, la vida te entregará las llaves de lo grande. No esperes a ganar millones para ser un buen administrador, porque la riqueza es el resultado de quien eres hoy, no de quien esperas ser mañana. El secreto está en la semilla que decides plantar en medio de la sequía y en la paciencia para verla crecer sin arrancarla antes de tiempo. Al final del camino, descubrirás que el éxito no se trata de tener más que los demás, sino de ser más para los demás. La libertad financiera es el silencio de la preocupación y el rugido de la libertad creativa. Es el momento donde dejas de trabajar por el pan y empiezas a trabajar por el alma. Camina con la frente en alto, guarda tu semilla con devoción y recuerda siempre que el hombre más rico del mundo es aquel que tiene paz en su corazón y la certeza de que su destino está escrito por su propia voluntad. Porque al final, la regla que nadie aplica es simplemente el valor de elegirte a ti mismo por encima de tus miedos.